Buenos días, hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo estén con ustedes. Esta es una semana maravillosa y por lo tanto la palabra del Señor y su revelación en la Biblia me ha hecho producir un mensaje adicional para la misma. El mensaje será hoy, viernes 15 de abril del año 2022. Y el próximo domingo 17 estaremos enviando el mensaje regular. Antes, oremos a nuestro Padre Celestial. Padre bueno y perfecto, ante tu presencia del día al día, alabamos tu nombre. Produce en nosotros el querer como el hacer, Señor. Ilumina esta semana con tu revelación, que tu Hijo sea la base del fundamento, que sea la base de nuestro corazón y de nuestra mente. Que tu palabra hoy nos lleve y nos guarde en este momento para poder rendir un culto adorable a tu presencia, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Los evangelios transmiten de manera perfecta cuáles fueron los 3 pasos en el camino hacia la sentencia jurídica de la condena a muerte de Jesús. La primera fue la reunión del consejo en la casa de Caifás. La segunda, el interrogatorio ante el Sanedrín. Y la tercera, el proceso judicial ante Pilato. En el momento de la aparición de Jesús y su ministerio, tanto él como sus seguidores no despertaron mucho interés en las autoridades del templo. Parecía el típico episodio de un simple profeta en la pequeña Galilea. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, la situación fue cambiando drásticamente. Fueron muchos los motivos para enfocar a Jesús como alguien a quien temer desde el punto de vista político más que religioso. Podemos encontrar aquel Domingo de Ramos y el homenaje mesiánico en su entrada a Jerusalén. La purificación del templo y su continuo interés dirigido hacia un cambio radical del culto contrario a las leyes de Moisés. Las frecuentes intervenciones de Jesús en el templo, manifestando una esperanza mesiánica diferente a la que el pueblo de Israel esperaba. Y las señales de Jesús en público, ese continuo crecimiento de sus seguidores, cambiaron la manera de pensar de la esfera política y religiosa que gobernaba al pueblo judío de aquel tiempo. Los sacerdotes y los fariseos, que eran los grupos dominantes en el judaísmo en tiempos de Jesús, tenían una preocupación común y era: vendrán los romanos y nos destruirán el lugar, refiriéndose al templo. Su preocupación básicamente era una política. Sin embargo, Jesús había llegado para hacer un cambio esencial, un cambio nuevo. Él anunciaba con su llegada la separación entre lo que era la dimensión religiosa y la dimensión política, algo que ha cambiado el mundo y que pertenece a la nueva alianza. Esa decisión de los dirigentes y responsables del pueblo de Israel en ese momento, y sobre todo el interés del poder de la dinastía de Anás y Caifás, fue lo que condujo a la catástrofe del año 70 de ese pueblo y a la destrucción total del templo y toda Jerusalén por parte de Tito, el general romano. El constante abuso del clérigo de ese momento fue lo que hizo que Jesús hiciera la purificación del templo, y con ese gesto profético nos dejaba implícito lo siguiente: el antiguo culto del templo de piedra se había acabado y había llegado el momento de adorar a Dios en espíritu y verdad. Este debía ser sustituido por la nueva novedad, que es la nueva alianza y el nuevo modo de adorar a Dios. Esto, sin lugar a dudas, significaba al mismo tiempo que Jesús mismo debía pasar por la crucifixión para convertirse, como es resucitado, en ese nuevo templo. La cruz, por lo tanto, respondía a esa necesidad divina, algo que el mismo sumo sacerdote Caifás contribuyó con su decisión. Fue el ejecutor de la voluntad de Dios, aún con su impureza personal. Él fue utilizado para cumplir la voluntad de Dios, lo cual fue motivo y un punto decisivo
en la historia de la salvación. Mateo, en su capítulo 23 y los versículos 2 y 3, nos enseña las palabras producidas por Jesús. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Haced y cumplir lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen. Jesús profetizaba en cierta manera las palabras de Caifás en el capítulo de Juan, capítulo 11, versículo 50, que nos dice lo siguiente: no comprenderéis que os conviene que uno muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Para Caifás era la solución políticamente correcta. Sin embargo, desde el punto de vista de la inspiración profética, Jesús moriría por el pueblo, dejando así demostrado la función vicaria, que es el contenido más profundo de la misión de Jesús, y todo esto para lograr el propósito de Dios. Escuche el capítulo 11 de Juan, versículo 52, lo que nos dice: y no solamente por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Este congregar no se orienta específicamente a Israel, sino a la unificación de los hijos de Dios. Implica a todos los creyentes y por tanto a toda la comunidad eclesiástica. Son todos los hijos de Abraham en el sentido profundo de ser hijos de la fe. Marcos nos presenta algo impresionante en su capítulo 14. Encontramos la pregunta del sumo sacerdote Caifás hacia Jesús: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús responde lo siguiente: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Mateo nos da un acento particular en la formulación de esa misma pregunta. Según Caifás, él dice lo siguiente: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? De este modo reproduce directamente la confesión de fe de Pedro en Cesarea de Felipe, donde Pedro dice lo siguiente: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. En ese preciso momento, cuando Caifás dirigía a Jesús esa pregunta, con las mismas palabras de la confesión de fe de Pedro, este último, Pedro, a solo unos metros de Jesús, aseguró no conocerlo. A la insistencia de la pregunta por el Sanedrín: ¿tú eres el Hijo de Dios?, Jesús respondió: vosotros lo decís, yo lo soy. Jesús asumió el título de Mesías. Para el Sanedrín esto resultaría políticamente sin sentido y, es más, teológicamente inaceptable. Para ellos era blasfemia. Así lo expresó Caifás en Mateo capítulo 26, versículo 65. El sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: has blasfemado. Durante todo este interrogatorio, Pedro se encargaba de decir en 2 ocasiones más: no lo conozco. La blasfemia era un crimen y estaba previsto la pena de muerte. Pero los judíos no tenían la facultad de sancionar con la pena capital. Esta estaba reservada a los romanos y por eso debían transferir el proceso ante Poncio Pilato. Por lo tanto, el primer plano ya no era el aspecto religioso, sino el aspecto político. Existe un dato interesante en los evangelios. Juan nos dice que la comunidad presente eran simplemente los judíos. Marcos nos dice que los acusadores eran la masa del pueblo, en el sentido de que era la chusma. Podríamos decir que eran los partidarios de Barrabás, debido a la aclamación de que preferían a que se soltara a este y no a Jesús. Hago notar que la decisión del pueblo a viva voz en ese momento tenía un carácter completamente jurídico. En Mateo se amplía y se nos habla de que el pueblo entero estaba delante del juicio, atribuyéndole a todos ellos la petición de que se crucificara a Jesús. Sin embargo, debo entender que el verdadero grupo de los acusadores eran los círculos del templo y los partidarios de Barrabás. Más interesante es que en el libro de Mateo, en su capítulo 27, en el versículo 25 nos dice la afirmación de ese pueblo que estaba allí presente: su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Sin embargo, la sangre de Cristo no clama venganza o castigo, sino
reconciliación. La sangre no se derrama contra alguien, sino por muchos y para todos. Así lo afirma Pablo en Romanos y su capítulo 3 y los versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Su sangre derramada, la sangre de Jesús por su muerte en la cruz, no es una maldición, sino la redención y la salvación. Sobre la base teológica de la última cena y de la cruz, transmitida durante todo el Nuevo Testamento, es cuando la sangre adquiere un verdadero sentido. La acusación del judío de que Jesús se había declarado rey de ellos era muy grave. Roma reconocía efectivamente reyes regionales como Herodes, pero estos debían ser legitimizados por Roma y con delimitación de sus derechos y su soberanía. Un rey sin esta legitimación era un rebelde que amenazaba la paz romana. Pilato, con todo esto, sabía que Jesús no había dado lugar a un movimiento revolucionario. Para él, era un visionario religioso que transgredía el ordenamiento judío sobre el derecho y la fe. Esto lo dejó establecido Jesús al decir en Juan, capítulo 18, versículos 36 al 37. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato entendía perfectamente que no había una amenaza en Jesús para alterar el orden romano. Pensaba, este reino no es violento y no dispone de una legión de hombres en la tierra. Jesús introdujo un concepto positivo para hacer comprensible el carácter del poder de ese reinado. Le dijo entonces Pilato en el versículo 37, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo entonces Pilato en el 38, entonces, ¿qué es la verdad? Termino con lo siguiente. He querido presentar un mensaje diferente a los mensajes típicos de lo que es un Viernes Santos, para profundizar en lo siguiente, y es la pregunta de Pilato a Jesús. ¿Qué es la verdad? La verdad pura se observa solamente y se encuentra en el conocimiento de Dios. Nosotros podremos entender una verdad en el sentido propio o derivada, y pudiera ser una verdad pero con mentiras. En nuestro mundo la verdad en toda su grandeza y pureza no aparece por nosotros mismos. Solamente esta será visible en la medida que refleje a Dios y se hace más verdadera cuanto más nos acerquemos a Dios. La humanidad se hará verdadera al llegar a ser conforme a Dios, y es allí donde se alcanzará la puerta de la verdadera naturaleza. Implicará siempre dar el justo valor a Dios y a su voluntad frente a los intereses del mundo y sus poderes. Para Pilato la paz fue en esta ocasión más importante que la misma justicia. Tuvo que dejar de lado la gran pero inaccesible verdad para él. Entendía que de este modo cumplía con el verdadero significado del derecho y la función pacificadora del emperador romano. Aquí tenéis a vuestro rey, le dijo Pilato al pueblo judío en el libro de Juan, en su capítulo 19, versículo 14. Y después de esto pronunciaba la sentencia de muerte. La vida de Jesús, sus juicios, la cruz, su muerte y su resurrección siempre fueron parte del propósito de Dios para toda la humanidad. La humillante muerte en la cruz de Jesús lo descartaba para ser el Mesías que esperaba el pueblo judío. Sin embargo, fue todo lo contrario para los seguidores del camino. 3 situaciones catapultaron su fe. La primera fue la maravillosa noticia del tercer día y la tumba vacía, lo cual indicaba claramente que Jesús era el Hijo del Hombre. En segundo lugar, las apariciones de Jesús a los discípulos. Y en tercer lugar,
la ascensión al cielo de Jesús, bendiciéndoles con sus manos levantadas. Esto marcó la diferencia en un antes y después de Cristo. La palabra nos indica que ellos volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Un cuadro muy diferente a esa hora en la cual Jesús murió en la cruz, en las cuales sus discípulos se escondieron en un aposento alto con temor de las autoridades judías. Si en este día te afirmas que Dios creó los cielos y la tierra y toda su creación, si crees en la resurrección de Jesús por el poder de Dios, entonces hoy estás siendo bendecido de la misma manera que Jesús bendijo a sus discípulos cuando marchó al cielo desde Betania. Al confesar con tu boca que Jesús es el Señor, es entonces y solo entonces cuando encontrarás en la pasión de Jesús, en su cruz, la razón por la cual Él tomó todos tus pecados, y podrás en su sangre ver el poder de la salvación y así tener esa nueva relación con Dios. Esa es la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. Dios los siga bendiciendo, hermanos. Nadie hay quien te conozca tanto como Él. Tu vida y tu aflicción Él puede ver. Él escucha la oración de tu sincero corazón y encontrarás en su presencia solución. No hay milagro demasiado grande para Dios. En su palabra encuentras el poder. Tienes hoy la decisión de proclamar tu bendición y declararte ante las pruebas vencedor. Descansa, porque el poderoso peleará por ti. Ejércitos vendrán, mas a ti no llegarán. No, no, no. Descansa, porque la mano del Señor te alumbrará. Nunca mires atrás y en los brazos del gran Rey descansarás. No hay milagro demasiado grande para Dios. En su palabra encuentras el poder. Tienes hoy la decisión de proclamar tu bendición y declararte ante las pruebas vencedor. Descansa, porque el poderoso peleará por ti. Ejércitos vendrán.